Buenas tardes. Hoy estaba comentando en Petit Comité, y ahora os comento el alto, hoy es un doble motivo de felicidad para la casa. Uno es el propio acto que hoy nos convoca aquí, que dentro del ciclo que hemos organizado, gracias a una colaboración con la Asociación Cultural Tu Santa Cruz. Y el otro motivo de alegría, reciente, que nos subimos ayer por la mañana, y es que ya se han iniciado el procedimiento de licitación de la obra para ejecutar el cierre del patio, de nuestro patio, del techo del patio de esta casa. Entonces, yo creo que con eso cumplimos con otro objetivo, que es disponer de otro espacio para prestar servicios, que es lo que hace esta casa, no es otra cosa, es prestar servicios a la ciudadanía, y que eso abre un horizonte importante, ¿no? para la vida y el futuro de esta casa. Han sido 3 años de lucha, pero de esto los dominicos saben un rato, ¿no? De la lucha y de la perseverancia en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y el de hacer cosas sin dinero, yo creo que eso podría ser motivo casi de otra conferencia. Yo, sin más, agradecerle su presencia esta noche aquí, agradecerle a nuestro conferenciante que haya querido participar con nosotros, y por supuesto agradecerle a doña Ana María, que hace doblete, y digo que hace doblete porque es miembro de Tu Santa Cruz y miembro de la Real Sociedad Económica, el que haya querido participar en este acto presentando a don Gerardo. Yo, sin más, creo que lo importante es conocer a don Gerardo y conocer sobre todo qué es lo que nos quiere contar. Señor director. Buenas tardes, señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, doctor Fuentes Pérez, señor presidente de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, señora directora del Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, señoras y señores, estimados amigos. Exponer la semblanza de un conferenciante es siempre un motivo de complacencia, pero si el orador es además compañero en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, de la que es su ilustre secretario general, y un viejo amigo, el agrado y el orgullo llegan a su culmen, porque tiene un valor intrínseco añadido, pues no todos los días se presenta a una persona vinculada a nuestra existencia desde la juventud. Y esta es precisamente la cuestión que ahora nos convoca en este 18esco edificio que alberga a la histórica Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a la que agradecemos la sesión esta tarde de su significativo salón en el que nos encontramos. Don Gerardo Fuentes Pérez y la que les habla coincidimos en la Universidad de La Laguna, recién licenciados en la extinguida carrera de Filosofía y Letras, mas por esas casualidades de la vida, su hermano Vicente, con bastante anterioridad, era amigo del mío y frecuentaba el hogar familiar de mis padres con frecuencia. El profesor Vicente Fuentes Pérez ha sido un excelente catedrático de ortofonía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, o lo que es lo mismo, extraordinario entendido en el estudio de la voz, a lo que une su excelente formación teatral. De ahí que no solo vele por el timbre vocal de los actores, sino que también cuide la estética de los personajes y los escenarios. Pasión que se trasluce en el mundo real, puesto que siendo yo una veinteañera, me aconsejaban el maquillaje de la fémina, se debía siempre tener en cuenta el tono de la piel para elegir el color del lápiz con el que trazar las líneas oculares. El señor Vicente Fuentes fue asesor de la modulación del sonido emitido por las cuerdas vocales durante una larga etapa de uno de los directores teatrales españoles de mayor importancia, el granadino José Tamayo, a lo que hay que sumar que estudió e investigó en Inglaterra y en Francia varios años, de modo que habla perfectamente inglés y francés, y tras jubilarse tuvo la feliz idea de instituir la Fundación Fuentes de la Voz en la provincia de Salamanca, institución de la que emana la transmisión de su rico y singular cúmulo de experiencia y conocimientos fonéticos y teatrales. Todos estos méritos lo han convertido en una notoria figura, de tal forma que continuamente es requerida su docencia por personalidades de las artes escénicas de distintos países de Europa y América. No podía pasar por alto al doctor Vicente Fuentes Pérez, primero por la consanguinidad con nuestro ponente, y en segundo término porque en mi modesta opinión somos nosotros mismos los que debemos resaltar la intensa, destacada y atractiva labor que llevan a cabo nuestros paisanos
fuera del territorio insular. Centrémonos ahora en don Gerardo Fuentes Pérez. Desde aquella época de juventud continuamos disfrutando hoy de esa empatía y afecto que surge de la amistad. Sin embargo, esta circunstancia podría hacerme caer en la subjetividad, por lo que intentaré no dejarme inducir por los cariñosos hilos que se encargan de ir tejiendo los amistosos lazos, procurando ser objetiva, por lo que me ceñiré lo más estrictamente posible a los aspectos curriculares de su semblanza, puesto que la trayectoria profesional del señor Fuentes, absolutamente verificable, da crédito a mis palabras. El señor Fuentes Pérez nació en Los Realejos, municipio de bellos parajes y afable gente. Cuando tenía 13 años, sus progenitores, don Manuel y doña Carmen, con sus hijos que derrochan afabilidad y simpatía, Manuel el mayor, Vicente el segundo al que ya nos hemos referido y Gerardo el menor, decidieron trasladarse a vivir a la capital tinerfeña. Pero ello no fue óbice para que el pequeño de sus niños abandonase su tierra natal, porque no se ha desvinculado jamás, ni físicamente ni sentimentalmente. Aquel adolescente había cursado en los Salesianos de la Orotava hasta el 4º curso de bachillerato elemental, terminando este nivel educativo y el superior en Santa Cruz, y seguidamente los 5 años de la carrera en La Laguna. Persona muy activa, pronto inicia su andadura investigadora en nuestra lagunera universidad, con la realización del catálogo histórico-artístico del municipio de Barlovento, isla de San Miguel de la Palma, que constituyó su memoria de licenciatura leída en 1979 y dirigida por la catedrática doña María del Carmen Fraga González, concediéndosele luego el premio extraordinario de licenciatura. Ese mismo año comienza a impartir clases en el Departamento de Historia del Arte del citado primer centro docente. A partir de entonces realizó su tesis doctoral que presentó en 1985 con el título de Canarias, el clasicismo en la cultura, esta vez bajo las directrices del catedrático don Juan José Junquera y Mato, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Al año siguiente fue nombrado miembro de número del Instituto de Estudios Canarios. Desde su incorporación al mencionado Departamento de Historia del Arte, manifestó una clara vocación por el estudio de las artes plásticas, especialmente por la escultura, que ha definido su camino indagador. Sin embargo, toda esta labor se ha visto potenciada por el compromiso adquirido con otras actividades docentes, académicas e investigadoras. Así pues, su sólida formación lo integró en los respectivos equipos para la realización de inventarios arquitectónicos de carácter histórico-artístico y escultórico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del archipiélago en general. Además, ha colaborado en la elaboración de enciclopedias y diccionarios referentes al arte de nuestras islas, sin obviar su pertenencia al Centro de Estudios Medievales y Renacentistas. Tal vez por ósmosis fraternal y herencia genética familiar paterna, pero también por gusto personal, posee un enorme bagaje en las artes escénicas, lo que ha sido considerado hasta el punto de nombrarle comisario de distintas exposiciones, debiendo hacer hincapié por la utilidad que ello supone en su asesoramiento técnico en la exposición Arte en Canarias, siglos XV al XIX, una mirada retrospectiva, auspiciada por el Gobierno de Canarias, siendo responsable de la selección de las piezas artísticas correspondientes a la demarcación Tenerife, La Gomera y El Hierro, sin olvidar las muestras correspondientes al Congreso Internacional Diálogo, Fe y Cultura, que viene organizando anualmente desde el año 2002 en el Seminario de La Laguna. Como todo investigador que se precie de ello, ha desvelado el resultado de sus trabajos en congresos nacionales. Sirvan de paradigma los que se desarrollaron en Teruel, Madrid, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y en Lanzarote y Fuerteventura, reuniones congresuales durante las que hemos coincidido en varias ocasiones y de las que tenemos entrañables recuerdos, pues me viene a la memoria nuestro recorrido por bellas ciudades peninsulares, pero sobre todo nuestros itinerarios por las mencionadas islas orientales en busca de pinturas y esculturas que representaran a los santos sanadores, argumento de mi tesis doctoral, porque puedo afirmar que el doctor Fuentes Pérez se conoce nuestro archipiélago palmo a palmo, y quiero aprovechar esta oportunidad para expresarle mi gratitud por haberme acompañado. Sinceramente, nunca tuve mejor guía. Durante la época estival, su actividad no se detiene. Prueba de ello, dada su preocupación por la conservación y divulgación del patrimonio histórico-artístico de Canarias, fue la asunción de la dirección de cursos de verano sobre patrimonio y arte religioso en Adeje y en La Palma, respectivamente. Asimismo, sus inquietudes se han plasmado en una amplia relación de publicaciones, por lo que aparte de ser un especialista en la figura del imaginero gran canario José Luján Pérez, del orotavense Fernando Esteves y en iconografía mariana, es un experto en la geografía y figuración de Santo Domingo de Guzmán.
Su interés por el patrimonio va mucho más allá y, teniendo en cuenta la relación existente entre este y los medios técnicos, ha participado en numerosos simposios, tales como el perteneciente al seminario específico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, lo que demuestra la práctica de la interdisciplinariedad con asignaturas de estudios afines. De la misma manera, su presencia se ha hecho visible en distintas localidades de nuestra isla, en Tegueste, en Arona, en Lorotava, etc., en donde el profesor Fuentes ha puesto de manifiesto la situación del patrimonio entre la agresión y la ignorancia. Y por supuesto, en esta ciudad de los adelantados, en la que habló de los materiales y técnicas de elaboración en la escultura en piedra, en metal y en madera, así como de las directrices con el fin de formar especialistas para difundir el patrimonio cultural de esta urbe. Comentábamos con anterioridad su entusiasmo por el teatro. Por ello, no es de extrañar que persista en su implicación en esta fatigosa, aunque gratificante, actividad. Así pues, colaboró como asesor histórico en el musical La Maja de Goya, que se representó en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, con motivo del 250 aniversario del nacimiento del afamado pintor zaragozano. Mientras que en la actualidad, como director y gestor de escena y contextos de su autoría, lleva a cabo bianualmente en el Realejo Bajo la representación de la vida y martirio de San Vicente Diácono. Además, todos los veranos, durante el periodo vacacional, viaja a las ciudades de Lyon y Limoux para nutrirse de las últimas novedades teatrales. La inmensa responsabilidad del doctor Fuentes fue reconocida con el nombramiento de vicedecano de la entonces Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad, de la que actualmente y desde 1992 es profesor titular del Departamento de Historia del Arte. Durante varios años llevé a mis alumnos de segundo de bachillerato a sus clases con la intención de que se fueran familiarizando con su futuro establecimiento de enseñanza, quedando los jóvenes maravillados por la extraordinaria didáctica del docente. Este magnífico profesor universitario en breves instantes nos transmitirá sus saberes acerca de los dominicos, predicación y fe en Canarias, tema que constituye la tercera conferencia del ciclo sobre las órdenes religiosas en nuestro archipiélago que ha organizado la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, a cuya junta directiva tengo el honor de pertenecer. Para concluir, todos sabemos que no basta con exteriorizar nuestras opiniones, esta vez en el contexto patrimonial, por lo que el doctor Fuentes creó a finales del siglo pasado, como medio para seguir preservando y divulgando el acervo histórico-artístico, la Asociación Cultural Patrimonio y Naturaleza de la Villa de los Realejos, lográndose en 2005 que los núcleos del Realejo Bajo y San Agustín recibieran la distinción de bien de interés cultural. En estos momentos me honra y tengo la indescriptible satisfacción de dejarlos con la palabra de un intelectual cosmopolita que casi a diario comparte su corazón entre tres enclaves de nuestra isla de enorme importancia histórica: el lugar que lo vio nacer, Los Realejos, en el que reside Santa Cruz de Tenerife y en el que trabaja La Laguna. Por lo tanto, los tinerfeños tenemos que enorgullecernos por contar con una persona de tanta sensibilidad hacia el arte y hacia el conjunto de bienes heredados de nuestros antepasados, de gran valía profesional, de amabilidad personal y, en lo que a mí concierne, de incondicional lealtad en la amistad. Como diría una secretaria, de todo lo dicho doy fe. Gracias por su atención. Buenas tardes, bienvenido a este encuentro. Quiero dar las gracias, por supuesto, a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que también soy miembro. Aquí en este lugar pues hice mi ingreso. También, por supuesto, las gracias al presidente de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, que es don Jesús Pedreira Calavita, y por supuesto también Ana María. Yo creo, Ana, que tú has dado la conferencia, ¿ya? Y yo te lo agradezco enormemente porque vamos, eso me ha llegado al alma, ¿ya? Me he puesto como un pavo real, ¿ya? Con las plumas desplegadas, porque bueno, como ella ha dicho, cuando hablamos de una persona cercana, querida, pues a veces no somos subjetivos. Ser objetivo es difícil, somos muy subjetivos, ¿no? Entonces eso, ahí está el problema. Pero de todas maneras, algo le ha faltado a Ana, y es que yo estuve a punto de ser dominico. Entonces, pues bueno, esa lo digo porque de ahí parte
mi interés, mi cercanía, mi cariño, no tanto hacia la orden en sí, sino al personaje de Santo Domingo de Guzmán. Cuando Jesús me dijo que si quería participar, pues hablando de Santo Domingo, yo no le podía decir que no, ¿ya? En primer lugar, porque era Jesús. Y en segundo lugar, porque era Santo Domingo. Por tanto, creo que era mi deber pues preparar esta charla acerca de Santo Domingo de Guzmán, su iconografía, su vida y también pues todo su proyecto, proyecto religioso y también proyecto cultural, porque no olvidemos que las órdenes religiosas también tienen esa faceta cultural. Miren, todas las órdenes religiosas, las congregaciones, todos los movimientos cristianos y uno mismo, todos tenemos un proyecto y es llegar a un fin, que en este caso es Cristo. Todos vamos por distintos caminos, pero llegamos al mismo fin. Desde el punto de vista de las órdenes religiosas, pues los agustinos lo hicieron de esta manera, los jesuitas lo hicieron de esta otra, los franciscanos ya sabemos cómo lo hicieron, y los dominicos tuvieron un programa concreto. Todos, como les dije antes, todos tenían un mismo fin. Lo que ocurre es que luego vienen las vocaciones, vienen los carismas, como decía San Pablo. Uno tiene el carisma X, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Los dones, ¿no? Pues los dominicos, como orden religiosa, también tuvo sus carismas, sus dones, sus capacidades y también sus proyectos. Era un proyecto de vida, pero también un proyecto cultural. Esta es más o menos una característica de la orden de Santo Domingo de Guzmán, llamado también de predicadores, que es el nombre oficial, el nombre correcto. Lo que pasa es que comúnmente nosotros lo conocemos por orden de Santo Domingo o orden de los dominicos. Nosotros tenemos en pantalla una fotografía de una escultura en mármol de Santo Domingo de Guzmán, que es el más parecida a cómo fue físicamente Santo Domingo, porque fue una mascarilla que se hizo cuando se abrió la tumba para luego pasar sus restos a la tumba actual, una tumba ya del Renacimiento que veremos al final, que está en Bolonia, donde él murió. Entonces, como todavía le quedaba piel, le quedaba incluso restos de cabello, etc., pues hicieron una mascarilla y a partir de ahí más o menos hicieron esa especie de fotorobot que tenemos en pantalla. Es decir, que Santo Domingo de Guzmán, lo más parecido, vamos a decirlo así, si queremos buscar un aspecto físico, viene a ser precisamente esta que tenemos aquí en pantalla. Y es la más que se ha divulgado, la más conocida. Bien. La orden de los dominicos, como tenemos aquí en el texto, nació en Toulouse, la ciudad de Toulouse, en Francia, en el año 1216, ¿no? Santo Domingo de Guzmán era español, originario de Burgos, de un pequeño pueblo al sur de la provincia llamado Caleruega. Caleruega tiene como unos 200 habitantes, muy pequeño, ahora lo veremos también. Bien. Santo Domingo estuvo inmerso en toda la crisis espiritual del siglo XIII. Él intentó ayudar a la cristiandad, al papado, frente a los estragos que estaban produciendo los cátaros y los albigenses, que eran una secta en aquel momento bastante peligrosa. Prácticamente estaba minando a toda Europa. La sede de los cátaros y de los albigenses estaba en el sur de Francia. Digo esto porque veremos cómo Santo Domingo se va a mover por toda esa zona. Él estuvo preocupado acerca de todo esto y entonces se pone al servicio del papado, pero para ello es necesario entonces que le confirmen una regla, porque solo no podía hacerlo. Y necesitaba entonces de un grupo de personas, de hombres y mujeres,
mujeres, pero sobre todo de hombres. Ya sabemos cuál era la situación de la mujer entonces, de hombres decididos, bien formados, para afrontar esa tremenda crisis que sufría la Iglesia en aquel momento. Por tanto, la vocación de Santo Domingo fue la de predicar, fue la predicación, de ahí el nombre de predicador. Predicar el Evangelio a todos aquellos habitantes de las incipientes ciudades. También recordar que es el momento en que empiezan ya a tomar fuerza las ciudades. Estamos a punto ya de entrar en el gótico, a punto ya de anunciar lo que será más tarde el Renacimiento. Y las ciudades van recobrando vida, ya se van alejando de aquel ámbito más bien rural que era el románico, y van a entrar en una nueva etapa. Entonces, Santo Domingo va a las ciudades, y ahí es donde él va a crear centros de estudio, ¿ya? Especialmente en Francia. Esta es Caleruega. Este es el pueblo donde nació Santo Domingo. Es una población, como dije antes, al sur de la provincia de Burgos. Lo que estamos viendo en el centro es precisamente tanto el convento masculino como el convento femenino. La parte de la derecha es el convento masculino. Vemos en el centro la torre de los Guzmanes, y el edificio que está al otro lado de esa torre es el convento femenino. Todo eso, en la Edad Media, cuando nació Santo Domingo, fue un castillo. Su padre, Félix de Guzmán, pues era naturalmente responsable, era un militar de alto vuelo, y estaba defendiendo precisamente este castillo porque se estaba produciendo la Reconquista. Entonces ya Castilla iba ganando terreno hacia el sur, hacia donde estaban los musulmanes, el pueblo árabe, el Al-Ándalus. Entonces ahí aparece un castillo, y lo que quedó de ese castillo no es nada más que la torre homenaje que estamos viendo ahí. Se dice que en esa torre ahí nació Santo Domingo. Alrededor de todo ese conjunto, ese escorial, está pues toda una muralla, está rodeado todo por una muralla, y el pueblo pues vive y ha vivido al calor de todo este conjunto monástico. Muy próximo a este convento, yo aquí la estoy viendo, pero es muy difícil luego localizarla, se encuentra la iglesia de San Sebastián. Está en la parte de arriba, la iglesia románica de San Sebastián, donde fue bautizado Santo Domingo. La pila bautismal ahora está en Madrid, en un convento de dominica, y es donde se bautizan los futuros reyes de España. Es decir, que tenemos ese privilegio. Es una pila muy rústica, de piedra, sin más decoración, etc., y envuelta por un estuche, un estuche de plata. Y entonces cuando el primogénito, es decir, el futuro rey bautizado, se lleva al palacio y allí recibe la salva bautismal. Por eso Santo Domingo de Guzmán es también grande de España, y ya veremos cómo lleva el toisón de oro. Tiene una razón, ahora veremos a su padre. Su padre era militar, pero su madre procedía de casta real. Juana de Asa, que es beata, alcanzó la categoría de beata en 1827, ya muy tarde. Pero, digamos, Juana de Asa procede de la familia real castellana. Bien, esto es Caleruega, un poquito para que ustedes vean cómo es el pueblo, la situación. Un pueblo castellano, muy pequeño, muy simple, ¿ya? Precioso, por supuesto, ¿ya? Y esta es la torre de los Guzmanes, ¿no? Esto, como decía, es lo que quedó de todo ese conjunto, de todo ese castillo, y se cree que ahí nació Santo Domingo de Guzmán. Bien. Esto naturalmente nosotros no sabemos mucho de sus padres ni de su familia, pero yo pienso que sus padres tuvo que haberse llevado un chasco, porque le sucedió lo mismo que al padre de San Francisco de Asís, ¿no? Todos los padres, y esto hasta una vieja tradición que llegó hasta nuestros días, pues querían tener un hijo militar, un hijo cura,
un médico y, en fin, y luego ya lo que iba llegando. ¿Ya? Pero más o menos ese era el plan de una familia acomodada. El padre, Félix de Guzmán, pues quiso que sus hijos fueran militares. Pues nació Antonio, que lo tenemos aquí a la izquierda. Luego Manés le siguió a Santo Domingo, fue dominico. Y Antonio no sabemos prácticamente nada, parece ser que fundó un hospital. Y luego pues tenemos a los padres, a Juana de Asa y a Félix de Guzmán. Así que Santo Domingo se llama Domingo de Guzmán y Asa. Esos son los apellidos paternos. Pues ni uno de los tres fue militar. El más pequeño es Domingo de Guzmán. Pero piensen ustedes una cosa, y este es un poco el arranque de lo que yo les quiero explicar. Santo Domingo nace en una familia acomodada, en una familia intelectual, en una familia bien preparada, bien formada intelectualmente y también cristianamente. Tiene tíos que tenían cargos eclesiásticos, hubo también un obispo, y él estudia pues en la Universidad de Palencia. Y él fue un aficionado a los libros, y él lo que quiso fue pues prepararse para luego predicar. Recuerden que antes todo era de memoria, entonces él tenía, como todo lo de su generación, que aprenderse todo eso de memoria, para luego salir a predicar y tener seguridad de lo que decía. Aquí tenemos a su madre, a Juana. Juana tuvo un sueño y en ese sueño vio, Juana estaba en estado de Santo Domingo, entonces vio un perro con una antorcha en la boca y no sabía realmente qué significado tenía ese sueño, por qué aparecía ese perro, y vio al perro dentro de su vientre. Aquello le llamó la atención y entonces fue a un monasterio cercano, a Santo Domingo de Silo, y allí lo consultó. Le dijeron que no se preocupara, porque el que llevaba en su vientre iba a ser luz del mundo, iba a ser un hombre preparado, un hombre de fe y un hombre que iba a defender el Evangelio y a Cristo, que iba a ser como una antorcha que iba iluminando. Ella se quedó tranquila, regresó a Caderhuega, a su castillo, y por eso, cuando nació Santo Domingo, lo puso Domingo, en recuerdo de Santo Domingo de Silo. Ese monasterio que está muy cercano, además es un monasterio que tiene un claustro extraordinario, románico del siglo XII, que es ese monasterio que tiene el ciprés, ¿no?, que siempre aparece en las obras de arte. Justamente ahí fue Juana de Asa. Entonces ya tenemos el nombre de Domingo. Por eso aparece aquí el perro, casi siempre es un elemento inseparable de la iconografía de Santo Domingo. Aquí vemos algunas representaciones, no voy a detenerme en esto, vemos incluso cómo ya los artistas representan a Santo Domingo pequeñito, vestido ya de dominico. Es como que presagia ya la fundación que iba a crear, que iba a formar ya los futuros dominicos. Y aparece ya el perrito con la antorcha, el globo terráqueo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también una representación muy antigua, donde aparece Juana está dormida, etcétera, y aparece el perro como intentando subir, ¿no?, la cama, que la tenemos aquí a la derecha. Bien. Y aquí lo que significa el perro, ¿no? Fíjense bien cómo el perro de Santo Domingo, salvo excepciones, pero lo común es que aparezca, es que es un perro común, no es un perro de raza, realmente es un chucho, un perro faldero, ¿ya? Y siempre blanco y negro, con esas manchas negras. Parece ser que de aquí surgió la idea, más tarde, de los colores del hábito de los dominicos, blanco y negro. Pero estos son todas teorías, porque esto es una cosa muy peregrina, porque
los fundadores de órdenes religiosas no estaban preocupados por tener un hábito. Hoy nosotros nos preocupamos, hacemos una asociación y enseguida bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo va a ser el hábito? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Una cofradía para arriba y para abajo. Estamos muy preocupados por el exterior, por la parte externa. Esta gente no estaba nada preocupada por eso. Lo que interesaba era tener gente formada para luego salir al mundo. ¿Ya? Los hábitos vinieron más tarde. Y esto tiene también toda una serie de explicaciones, porque esto tiene también todo un simbolismo, los colores, los hábitos, el color marrón, el color negro, el color blanco, el color gris, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, más o menos, se formó más tarde. Pero vemos aquí, pues, lo que significa el perro, ¿no? El perro es el animal más fiel, es el animal más humanizado, más que el gato y más que cualquier otro animal, ¿no? El perro es el que está junto al hombre, es el que obedece, el que es fiel, el que está ahí cercano siempre, ¿no? En cambio, el gato no, o cualquier otro animal prácticamente no lo es. Bien, por eso aparece el perro corriente, no es un perro de raza, un perro de marca, ¿no? A veces aparece un lebrel y otras razas, pero generalmente aparece el perro faldero, porque es el perro más fiel. Ella aparece así. El negro y el perro se cree también que de ahí viene el nombre de dominicano, ¿no? Dominicani, los perros del Señor. Eso también es una teoría muy peregrina, no hay que hacerle caso, porque naturalmente dominico viene de domingo, se refiere al Señor, ¿no? La orden del Señor. Pero la historia, la piedad, se va encargando muchas veces de ir armando todo esto y desde luego encaja perfectamente los dominicani, los perros del Señor. ¿Por qué? Porque la herejía estaba representada por los lobos, el animal fiero que ataca. Pero miren, ustedes saben que cuando un perro ataca a un lobo, el lobo se retira. Eso yo no lo sabía, eso me lo explicaron luego los veterinarios, etc., cuando yo hacía estos estudios. Dice, es que el perro ataca, ¿no? Y entonces el lobo se retira. El lobo no le hace demasiado frente. Entonces, los perros eran los dominicos, los que ladraban para ahuyentar a los lobos, que eran los cátaros y los albigenses. De esto hay muchas representaciones, muy curiosas. Veremos alguna de ellas ahora de paso. Aquí tenemos una. Aquí tenemos Santo Domingo, la parte superior, ya vestido con el hábito. Santo Domingo no vistió ese hábito, olvídense. Todos los herejes a nuestra derecha, y vemos los perros blanco y negro cómo atacan a los lobos que están también a la derecha. Representan la herejía y representan al dominicos. Es decir, la verdad. Bien. Bueno, aquí tenemos también ya algunas de las primeras iconografías de Santo Domingo, incluso cómo aparece el perro, ¿no? Aunque él aparezca pequeñito al lado de la madre, vemos ya cómo aparece el perro con la antorcha. Bien. Aquí tenemos algunas representaciones. Este es Mané es el que está a nuestra izquierda, que fue dominico, le siguió. Como dije, de Antonio no se sabe nada. Tenemos aquí una representación, su madre, durmiendo, Santo Domingo y Mané el hermano. Bien. Para eso proyectamos fundar un grupo de religiosos, como habíamos dicho antes, ¿ya? Pero un grupo de sacerdotes, un grupo de religiosos, de sacerdotes y de gente dispuesta, pero tiene que ser gente muy culta. Él no quería realmente frailes débiles, frailes incultos, frailes que simplemente entraban por entrar, entraban porque querían vivir, entraban porque se sentían seguros, entraban porque estaban protegidos, entraban porque ante un mundo, en fin, bastante difícil en el exterior, el monasterio los cubría. Santo Domingo no quería prácticamente nada de eso. Ahora entienden por qué los colegios dominicos, por qué las universidades dominicas, por qué los dominicos a lo largo de su historia crearon tantos colegios, crearon universidades, crearon centros de estudio, y los dominicos
hasta que llegaron los jesuitas, eran los que estaban, eran la bandera, ¿no? Eran las grandes flechas, ¿no? del cristianismo desde el punto de vista cultural. Claro, esto lo oye un agustino y me mata, un franciscano y me mata, etcétera, etcétera, y los jesuitas, ¿no? Bueno, los jesuitas ahí los echaron a temblar, los dominicos ahí tuvieron que bajar un poco la cabeza, ¿ya? Pero hasta ese momento, los dominicos pisaban fuerte. Y allí donde había conquista, allí estaban los dominicos. También estaban los franciscanos, también iban los agustinos. Pero los dominicos, ¿ya? Estaban allí donde la iglesia los consideraba que era necesario. Bien. Todo esto era para la predicación. Santo Domingo no escribió ningún libro, no escribió nada, nada. Qué pena, con todo lo que predicó. En cambio San Francisco sí. Los dominicos eso como que se lo echan en cara, ¿no? Es decir, como un hombre con tanta predicación, además sabemos más o menos cómo era físicamente. Incluso como hubo una dominica que lo conoció personalmente y dijo cómo era él físicamente y cómo era su voz. Y que no dejó nada escrito, solamente algunas frases que luego fueron recogidas por sus biógrafos, pero nada más. No dejó nada. Bien. Inocencio III, un poco para que tengan esto, bendice la futura orden del predicador. Esto fue en el cuarto concilio de Letrán. Ahí se dice que conoció a San Francisco. Esto también es una teoría. Yo lo pongo en duda, pero algunos biógrafos dominicos lo defienden, pero en cambio otros dicen que esto es algo que se incluye en la historia para dulcificar esa relación muchas veces que había entre dominicos y franciscanos, una relación a veces muy poco grata. Eran de las órdenes mendicantes, eran las que iban cabalgando. Entonces, un poco para mitigar todo eso, aparece San Francisco y Santo Domingo abrazándose, porque dice que se encontraron en Roma. Bien, es verdad que la diferencia en tiempo de la fundación de una orden de los franciscanos y de los dominicos, dista muy poco, ¿no? Fueron prácticamente a la par, ¿no? Bien, aquí tenemos una representación ya del Papa entregándole ya la bula, donde ya queda ya creada la orden de los dominicos. Bien. Santo Domingo viaja por toda Europa, llega hasta Dinamarca. Eso hace un viaje político, va acompañando a un tío suyo que es obispo, porque están buscando matrimonio para el rey de Castilla. Entonces, él pasa por el centro de Francia, pasa por Germania, Alemania, llega hasta el norte, y él prácticamente recorre la Europa de entonces, la que conocía, y él vio cómo estaba la situación. Dice, aquí hay que hacer algo. O buscamos la manera, o esto se nos viene abajo. Entonces, cuando ya de regreso, él se queda en Francia, se queda en el sur, y ahí empieza ya el movimiento. Es decir, los dominicos nacen en Francia, no nacen en España. Y lo primero que hace es en el sur, cerca de Carcassonne, a unos 30 kilómetros de Carcassonne, ahí levanta una pequeña casa donde pone a vivir a todas aquellas viudas que estaban desamparadas y sobre todo a las mujeres que venían arrepentidas ya de las sectas cátacas y albigenses. Es decir, que Santo Domingo prácticamente lo primero que crea es una comunidad religiosa de mujeres, no de hombres, y lo hace en Puy. Ahí monta el monasterio. Digamos que este viene a ser un poco el Asís de los dominicos. Miren, a veces me dan ganas de quitar esto y hablarle de los dominicos. El espíritu dominico no es el franciscano. Cuando nosotros llegamos a Suiza o llegamos a un centro franciscano, es distinto cuando llegamos a un centro dominico, ¿no? El espíritu dominico es muy distinto. El dominico digamos que no tiene ese, no cultiva ese terreno de la piedad, de las devociones, etc. Eso prácticamente no existe.
Eso lo hicieron luego las cofradías, luego la tradición, el pueblo, etc. Pero prácticamente los dominicos no se interesaron ni quisieron. Realmente los franciscanos estaban a veces hasta obsesionados por crear santo. Los dominicos decían, nosotros no estamos aquí para crear santos, solamente para predicar. Los santos los crea Dios. Y si efectivamente hay que apoyar, se apoya. Y esto es un hecho. Los dominicos realmente no están tan ocupados en ese asunto. ¿Ya? Bueno, hay que ver también todo lo que es historia, en fin, los comportamientos, porque es una historia larga, pero esto lo estoy diciendo de una manera muy global, ¿no? Bien, pues aquí él crea ese monasterio, lo tenemos ahí, ese Frühl, ¿ya? Prula en castellano, ¿ya? Pero cuando llegó Napoleón arrasó con todo eso, y lo que tenemos hoy es un edificio, esos reneos, esos edificios historicistas, en fin, a mí realmente, esto lo he visitado un montón de veces, cada vez me gusta menos. El lugar es precioso, pero el edificio, lo veremos, ¿no? No es gran cosa. Esto no es Asís. Cuando nosotros llegamos, ¿no?, a Italia para ver San Francisco, aquello es un encanto, ¿no? Aquella ciudad, en fin, todo cómo está configurada la población, ¿no? En fin, y la iglesia, etcétera, etcétera, la tumba. Aquí no existe nada. Cuando nosotros llegamos a un sitio franciscano vemos cosas para comprar, ¿no? Yo incluso hasta pensé, digo, quiero tener una imagen de Santo Domingo. Pues tengo la oportunidad, la primera vez, de comprarla aquí. Seguro que hay. No había nada. Eran rosarios, ni siquiera eran buenos. Y libros sí. No había nada más. Y digo, este es el espíritu de los dominicos. Todo lo que, de Santo Domingo aquí no hay nada, de la época de Santo Domingo aquí no hay nada. Esto acabó, ¿no? Esto, digamos que en las campañas napoleónicas, las campañas arrasaron con todo este conjunto, ¿ya? Bien, y aquí Santo Domingo crea el rosario. La historia del rosario, tan unida a Santo Domingo. Miren, la historia del rosario no fue un invento de los dominicos, el rosario ya existía. Simplemente lo que hacen los dominicos, lo que hizo Santo Domingo fue sistematizar el rosario, tal como nosotros lo vemos ahora, nada más. Pero el rosario ya existía, y además existe en otras religiones, existe en el budismo, existe también en el islam, ¿no? Tienen esa serie de cuentas que van haciendo jaculatorias, etc. ¿Y por qué? El rosario nace en los monasterios para tener al fraile ocupado. No tiene por qué estar ocioso. Es decir, cuando se va por los claustros, se va rezando el rosario. Hoy iríamos viendo el móvil, ¿no? A ver quién entró, quién salió, quién tal. Ellos no, ellos cogían el rosario y rezaban. Entonces, el rosario, el primitivo rosario eran Padres Nuestros, no eran Ave María, eran Padres Nuestros. Claro, lo difícil que supuso para cuando el rosario pasa ya a los laicos, oiga, rezar 50 Padres Nuestros, eso costaba. Entonces ya cambia, Santo Domingo lo hace cambiar y lo transforma en Ave María. También es cierto que en ese momento se pone ya de moda la devoción al tema mariano, a la devoción a la Virgen. ¿Ya? Bien. Bueno, tenemos aquí algunas representaciones, ¿no? La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo. Le dijo, Domingo, con este instrumento vencerá. Tenlo siempre presente y llévalo contigo. A veces aparece Santo Domingo recibiendo el rosario de la Virgen, pero junto a Santa Catalina de Siena. ¿Qué es esto? Santa Catalina de Siena viene a ser, va a buscar una correspondencia con los franciscanos, Santa Clara de Asís. Pero Santa Clara de Asís fue contemporánea de Santo Francisco. De hecho, vivieron en la misma ciudad, en Asís. Pero Santa Catalina es un siglo posterior. Fue
la fundadora, la creadora de la orden femenina, ¿no?, de Santo Domingo, por la versión femenina. Bien, aquí tenemos también muchas versiones, ¿no?, del rosario, la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo, y aquí también tenéis Santo Domingo con San Francisco. Era muy normal que apareciera también San Francisco. A veces el rosario a San Francisco, a Santa Catalina, se lo da al niño. Bien. Y aquí va surgiendo ya todos los misterios. Aquí tenemos representación ya de los misterios, que aparecen ya pues representados en todas estas obras de arte, ¿no? Vemos a la Virgen en el centro y todos los misterios como si fuese realmente como una moldura, ¿no?, representando toda esta serie de acontecimientos de la vida de Cristo. Bien. El rosario va a coger mucha fuerza con la batalla de Lepanto. No se olviden que el Papa, que entonces, que fue testigo de la batalla de Lepanto, que ocurrió el 7 de octubre de 1571, era Pío V, que era dominico. Entonces ya lo tenemos claro. Es decir, cuando un papa era franciscano, la orden franciscana cogía vuelo. Cuando era agustino, la orden agustino cogía vuelo. Cuando era dominico, pues lo mismo. En este momento era el Papa San Pío V, que era realmente un dominico. Bien. Gana la escuadra cristiana, la armada cristiana, perdón, y bueno, San Pío, en agradecimiento, pues instaura la fiesta, crea la fiesta del Rosario, el 7 de octubre. Bien. Y ese Rosario llega a Canarias, claro está. Y Canarias empieza a conocer el Rosario gracias a los dominicos. Y luego esto se popularizó. Una de las imágenes más antiguas del Rosario precisamente es la de la laguna, que estamos viendo, que está en lo que fue el convento de los dominicos. Bien, entonces, volviendo al estudio de la predicación, fueron entonces los medios para luchar contra los herejes, los incrédulos y los ignorantes. El estudio de la predicación. Santo Domingo se forma en una familia donde efectivamente podía adquirir los medios para la predicación. Ellos organizaron los estudios conventuales, los provinciales, los generales, ¿ya? Y ellos dijeron, el candidato para ingresar en la orden tiene que tener una actitud para el estudio, espíritu de piedad, mansedumbre, buenas inclinaciones, además de dar a conocer la motivación que lo conducía a abrazar la vida religiosa. No se admitían hombres violentos, viciosos, enfermizos. Se puede decir que los aspirantes pasaban por un riguroso examen de selección en el que sobre todo debían demostrar su capacidad intelectual, lo que decíamos al principio. Bien, y aquí tenemos ya los primeros colegios. Santo Domingo estuvo en España, él vino, visitó a su familia, estuvo por toda la zona de Castilla, empezó también a crear centros de estudio, ¿ya? Y aquí tenemos el gran centro de estudio de San Esteban en Salamanca, que es donde está, digamos, la sede, vamos a decirlo así, de los dominicos en España, ¿no? Y luego está el colegio de Valladolid, que está debajo, también otro centro también importante de los dominicos, ¿ya? Bien, estos son lugares también en Francia, tanto en Toulouse como en París, Lyon, etcétera, y toda esa zona. Aquí estamos viendo Bruges, otra vez, que es por donde pasó Santo Domingo, era una sede. Esta es una vista tomada desde Fanjou. Fanjou es una ciudad pequeñita que está en una colina, está en la parte de arriba, aquí la estamos viendo. Santo Domingo ahí creó también un convento y fue también párroco. Del convento todavía se quedan cosas, realmente es emocionante, ¿no? Pasa que luego todas esas cosas se transformaron, es lógico, ¿no? Sobre todo la iglesia, ¿no? Este es el convento que fundó Santo Domingo. Parte de este convento todavía queda como algo original de la época de Santo Domingo, ¿ya? Y esto es la ciudad de Carcassonne, ¿no? Esta ciudad medieval, extraordinaria, ¿no? Parece antes un poquito más pequeña. Pues Santo Domingo también aquí fue párroco. Incluso hay una pequeña placa en la catedral donde dice que Santo Domingo aquí fue párroco de la fecha tal hasta la fecha actual, ¿no? Bien, aquí estaba, esto era el centro, esto era un hervidero de cátaros y tal, ¿no? Pues él, gracias a la ayuda también
pues de personajes ilustres de la política, en fin, pues pudieron sofocar, pudieron ahogar toda esta corriente que estaba haciendo un tremendo daño a toda la Iglesia. Bien. Y los dominicos terminan en Roma. Esta es la sede de los dominicos ya en el mundo, están en Roma, y aquí hay un convento. La capilla del convento del monasterio es precisamente nada menos que la iglesia paleocristiana de Santa Sabina, que fue donada a los dominicos. Es esta. Aquí el Papa, el miércoles de ceniza, siempre viene a decir la misa. Yo tuve la oportunidad de estar aquí dentro, porque aquí está el archivo de los dominicos, está aquí. Que si queremos hacer estudios profundos de los dominicos, no nos queda más remedio que ir a este archivo. Bien, esto es Bolonia. Santo Domingo muere en Bolonia. Bolonia entonces era un gran centro espiritual, un centro cultural, la gran universidad de Bolonia, que tanta lata nos está dando, ¿ya? Bueno, pues Santo Domingo se instaló aquí. Y aquí él levanta el convento, y aquí es donde él muere. Esta es la tumba de Santo Domingo, ¿ya? Bien, y tenemos algunas representaciones de la muerte del entierro de Santo Domingo de Guzmán, ¿ya? Este cuadro está nada menos que en las Palmas de Gran Canaria. Yo lo atribuyo o lo incluyo en esa corriente de Zurbarán. Bien, y aquí tenemos ya, naturalmente, ya la orden formada, ya con sus hábitos, ¿no? El blanco y el negro. La orden, la versión femenina, ¿no? Capitaneada por Santa Catalina de Siena. Tenemos aquí en la laguna la Catalina. Y naturalmente llegan a Canarias, ¿ya? Esta es la geografía de los dominicos en Canarias, ¿ya? Fíjense bien que Tenerife siempre fue la más poblada en conventos, no solamente de dominicos, sino también de franciscanos, agustinos, etc., ¿no? Tenerife hasta 1818-19 no tuvo obispado. El obispado estuvo en Gran Canaria, naturalmente por todas estas islas, como Tenerife, se servían de la actuación de las órdenes religiosas. Tenemos en Lanzarote, en Teguise, en Fuerteventura no hubo convento, pero sí hubo una influencia, ahora lo veremos, la influencia de los dominicos. En Gran Canaria hubo 3, Las Palmas, Agüime y Firga. En Tenerife, todas las que ven ahí, ahora las veremos también, porque voy a aprovechar aprovechar un cuadro que tengo preparado. En La Palma, estuve en Santa Cruz de La Palma, y en La Gomera, en Hermigua, todavía queda en Hermigua algo, ¿no? del convento de los dominicos. ¿Ya? Bien. En Tenerife tenemos la laguna, el masculino, creado en 1527, es donde está allí, existe todavía, ¿no? Pero ya convertido, teniendo ya otro uso, ya un uso cultural, perteneciente al Ayuntamiento de la Laguna. El femenino, creado en 1611, el que tenemos. En Candelaria es lo nuclear de los dominicos, ahí es donde se centró los dominicos realmente, con esto de la Virgen de Candelaria, creado en 1530. El de la Candelaria, no es el que estamos viendo no es el primitivo, ¿ya? Porque el primitivo se quemó, en fin, a finales del siglo XVII, y bueno, esto ya pues tuvo otros avatares. En Garachico, el masculino, en 1580, la notaba 2, masculino y femenino. Santa Cruz de Tenerife, uno masculino, donde hoy está el Teatro Liberal, aquí estuvo el convento. En Güímar tenemos también uno masculino, solamente ya queda la iglesia y algunas cosas, la fachada, porque el resto es el ayuntamiento, todo transformado. Y también en el Puerto de la Cruz hubo 2, uno masculino, 1659, que queda todavía la fachada que estamos viendo ahí, que es la que baja hacia el ayuntamiento, que es una casa particular, una vivienda privada. Eso es parte del convento, fue parte del convento. Y luego el femenino, que estuvo frente a la plaza, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Peña, que ahora allí hay donde está el Instituto de Estudios Hispánicos, ¿no? Pues todo aquello fue el convento.
todavía quedan fotografías, como estamos viendo aquí. En Gran Canaria, ¿no? Las Palmas, uno masculino, que fue el primero en fundarse, fue el de Gran Canaria, en Las Palmas, en 1522, luego está el de Firpa, que dije, y también el de Agüime. En La Palma, uno masculino y uno femenino. El masculino todavía queda, pero transformado en un instituto. En La Gomera, el del Migua, y en Lanzarote, el de Teguise. De Teguise ya no queda nada, simplemente un arco de cantería, porque todo lo demás se transformó en el actual ayuntamiento. La iglesia sí está. Por tanto, los franciscanos llegaron a tener el 50% de todos los conventos de Canarias, los dominicos el 30% y los agustinos el 20%, más o menos. Número más arriba, número más abajo. Ese más o menos es el módulo, ¿no? Tenerife tuvo 10 conventos de dominicos, Gran Canaria 3, La Palma 2, La Gomera 1, Lanzarote 1. Bien, pero no nos podemos conformar con los conventos. Tenemos que conformarnos también, tenemos que tener en cuenta, con la actuación de los dominicos fuera de sus conventos. Es decir, la orden religiosa tiene una misión no solamente interna, sino también externa. Ellos se trasladaban por las comarcas predicando. Si podían crear conventos, bien, si no, pues creaban casas de acogida. Iban también fomentando las cofradías, fomentando el rezo del rosario. Permanecían en esos lugares muchísimo tiempo, no 2 días o 3 como hoy, que van en coches y vienen, sino ellos tenían que preparar todo. Iban caballos, burros, con ese camello, y tenían que llegar a un sitio, instalarse, y de ahí entonces tenían ya, digamos, instalaban su campo, su cuartel, ¿no? Y actuaban, pues, haciendo todas estas labores evangélicas. El hecho muchas veces de que nosotros digamos, ahí hay una iglesia de Virgen Rosario, o incluso algún nombre de los dominicos, precisamente viene por la actuación de los dominicos. Los dominicos tenían tierra en toda la zona de Valle Guerra. No es raro entonces que aparezca la iglesia en Valle Guerra dedicada a la Virgen del Rosario. Esto es una fundación dominica, una fundación fomentada también por los dominicos. Vemos ahí la vieja iglesia del Rosario, una pena que la hayan transformado en lo que hoy vemos. En La Guancha no estuvieron los dominicos. Los dominicos estuvieron solamente en el Valle de la Rotava, es decir, estuvieron en la Rotava y en el Puerto de la Cruz. No estuvieron en Icó, no estuvieron en Garachico, también lo hemos dicho, pero ni en Los Siglos, ni nada más, sí, solamente en esos 2 núcleos. Pues, La Guancha, un sitio tan alejado, allí ellos crean, pues toda una tradición, y vemos, por ejemplo, cómo la iglesia se la dedica al dulce nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el dulce nombre de Jesús era un nombre muy, pero muy potenciado por la propia orden de los dominicos. Los franciscanos dicen no, que es una devoción propia de ellos. Vamos a dejarlo ahí, para que no siga la guerra entre las 2 órdenes. Bien. Vemos también una capilla dedicada al Rosario, con su retablo. Cofradías del Rosario. ¿Por qué se produce todo esto? Más abajo, en la iglesia de San Juan de la Rambla, una capilla también dedicada a la Virgen del Rosario. Pero es que un poquito más cerca está la localidad de Santo Domingo. Cuando vamos hacia Icó, pasamos por Santo Domingo. Eso también se tiene una actuación de los dominicos. Y así podemos estar nombrando muchísimas cosas. Vemos que eso es fruto de la actuación de estas órdenes religiosas. ¿Y qué pasa con la oliva? Hemos dicho, por ejemplo, que en Fuerteventura los dominicos no crearon conventos, no levantaron conventos. Pero la acción de los dominicos fue muy fuerte. Ellos pasaban de Lanzarote a Fuerteventura y entonces empezaron a evangelizar. Y tuvieron como un centro ahí en la oliva. Ellos se quedaban en la casa de los coroneles. La casa de los coroneles los acogían, allí tenían sus reuniones, en fin, ahí dormían, pasaban la temporada, y entonces ellos fomentaban todo esto. Por eso la iglesia de Oliva se llama de la Virgen de Candelaria.
¿Quién extendió por el mundo la devoción a la Candelaria? Los dominicos. Miren, de todas las patronas de Canarias, la que ha tenido caché ha sido la Candelaria. Gracias a los dominicos. ¿Por qué el Cristo de la Laguna es el de los Cristos el más conocido? Porque lo extendió los franciscanos. Va más allá de la Laguna, más allá de Tenerife, más allá de las Islas Canarias. ¿Por qué la Candelaria llegó a ser conocida en todo el mundo? Allí donde llegaban los españoles, llegaban los canarios, allí estaba la Candelaria. Precisamente por los dominicos. Los dominicos convirtieron ya su estancia, la Candelaria, en su bandera. La Candelaria no es una devoción dominicana, olvídense. Pero sí es verdad que para el caso de Canarias, la Candelaria está estrechamente unida a los dominicos. El patronazgo sobre Canarias se debe también precisamente a los dominicos. Y solamente queda en pie de todos esos conventos, qué triste. El de Candelaria, el masculino, lo vemos ahí, y el de la Laguna, el femenino, que son las Catarinas que están en la plaza del Adelantado. No hay más. Los demás han desaparecido o se han transformado en otras cosas, en ayuntamientos, en centros culturales, en no sé qué, no sé cuánto, en un asilo, como pasó con el de Garachico, así. Pero solamente lo que queda en pie son estos dos, nada más. De todos los conventos. Una pena no haber conservado todas estas casas como para tener hoy un patrimonio bastante rico. Bueno, y aquí tenemos a nuestro Santo Domingo. Simplemente decirles, si nosotros comparamos con otras iconografías de Santo Domingo, nos damos cuenta, por ejemplo a San Francisco, que la representación entre, si los comparamos, son muy distintas. Siempre Santo Domingo aparece muy erguido, muy mirando al frente y muy en actitud de predicar. Dirigirse siempre a los oyentes, dirigirse siempre al público. No hay gestos, Santo Domingo, no es un santo espiritual, sino precisamente, fíjense bien, cómo incluso intenta abrir la boca porque está intentando predicar. Los artistas, los escultores, los pintores, sobre todo escultores, tuvieron esta precaución, ¿no?, para llevar a cabo una obra de Santo Domingo. Aquí tenemos las primeras representaciones de Santo Domingo de Guzmán. ¿Ya? A veces aparece solamente con el libro, una azucena que representa la pureza, etc. Y esta es la más conocida, que es la de Fray Angélico, ¿no? Aparece estudiando. Fíjense bien, aparece estudiando. Es la persona que se forma. La persona intelectual. Es una orden intelectual. Aquí tenemos distintas representaciones. A la izquierda es la del Greco, ¿vemos? Esta es una actitud más de recogimiento, ¿no? Esta otra ya tenemos prácticamente ya la representación de Santo Domingo desde el punto de vista iconográfico, la más completa, ¿no? Tenemos aquí al perro, lo vemos abajo, ¿no?, con el globo terráqueo, que no significa la Tierra, realmente decimos globo terráqueo, pero no es la Tierra, ¿no? Representa digamos el universo, ¿ya? El libro, que son las Sagradas Escrituras, algunos dicen que es el libro de la orden, la azucena, y naturalmente a veces aparece con un estandarte, a veces con una cruz. Bien, aquí tenemos el estandarte. Esta es la nuestra, la que está aquí en Santo Domingo. Bien. Aparece también a veces Santo Domingo con tres mitras, porque Santo Domingo más de una vez le aconsejaron y lo invitaron a que fuera obispo, que fuera nombrado obispo. Él dijo que no, porque entonces dice que eso lo encorsetaba y que no quería libertad y quería seguir predicando. Entonces hubo tres propuestas. Esas tres propuestas, pues renunció a ellas. Está la del obispado de Béziers, de Cumen y de Cusea, ¿ya? Por eso es normal que aparezca con estas tres pequeñas mitras en el suelo, ¿no?, a los pies del santo, ¿ya? Tenemos entonces el estandarte que significa la defensa de la fe. Y
a veces sobre el libro aparece esta pequeña maqueta, que significa que son los defensores de la Iglesia. San Francisco también la tiene, aparece también San Agustín, etc. Todos los que fueron fundadores de órdenes casi siempre tienen una maqueta de la Iglesia, que significa defensores de la propia Iglesia. Bien, esto es les proyecto estas dos para que vean cuál es la actitud de un santo y cuál es la actitud del otro. Fíjense bien San Francisco, el hombre espiritual, ¿no? El hombre elevado, ¿no? Así más o menos lo representa, ¿no? Y fíjense bien Santo Domingo de Guzmán, que precisamente está en Gran Canaria, es una obra de Luján Pérez, ¿ya? Fíjense Santo Domingo, una persona como altiva, mirando al frente, los libros, ¿ya? La persona que predica, la persona intelectual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vemos entonces, las actitudes son completamente distintas, ¿no? Una de otra, ¿no? Aquí vemos el abrazo de San Francisco y Santo Domingo, que hemos dicho antes, que esto es muy peregrino, esto no se sabe exactamente si ellos se encontraron, hablaron, o que yo me imagino que sí, que lo tuvieron que haber hecho, no lo sé, ¿ya? Porque las órdenes prácticamente hay mucha diferencia, ¿no? Muy poca diferencia entre una y la otra. Primero se creó la de San Francisco, inmediatamente después la de Santo Domingo, ¿ya? Hemos dicho que los dominicos no fueron, o no es una orden de crear santos. De hecho, no hay santos populares. Es decir, los franciscanos tienen un santuario de Padua. Miren que ha dado San Antonio de Padua. Pues, tanto que incluso llega a ser hasta más conocido, más popular que San Francisco. Por esto de buscar novio, sobre todo. Es decir, ese tipo de santos no lo tenemos, no lo encontramos en los dominicos, ¿ya? Aquí tenemos un Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es el gran teólogo de la orden, el gran teólogo de la Iglesia, ¿no? La suma teológica, etc. Lo tenía que hacer un dominico. Otros santos predicadores, San Vicente Ferrer, San Luis Beltrán, etcétera, etcétera. Muchos de ellos fueron a América, se expandieron por todo el mundo y son conocidos más bien por su predicación. Una Santa Rosa de Lima, más o menos, puede ser popular, pero allá, en su tierra. Pero aquí Santa Rosa de Lima no es popular. No es una Santa Clara así. Quizás yo me atrevería a decir que de los más populares viene a ser San Telmo, San Pedro González Telmo, que ese es el nombre original, no San Telmo, San Telmo es el apellido. San Pedro González Telmo, relacionado con el mar, no sé por qué, porque realmente yo creo que nunca vio el mar, porque él nació en Fronista, en Palencia, luego fue ya enterrado en Tui, ya en la zona de Galicia, pero vamos, que no fue un hombre de mar, pero fíjense bien cómo está relacionado con el mar. Todo esto se debe al fuego de San Telmo, ¿no? Esta es una especie de aurora boreal que aparece y que los marineros pues conocían muy bien, y como siempre aparecía en torno a la fecha, ¿no? de la festividad de San Telmo, pues le llamaban los fuegos de San Telmo. Bien, por eso aparece con un barquito, ¿ya? Y con una vela, una candela, que significa naturalmente la luz que es Cristo, ¿no? Bien, el barco tiene muchos significados, no se olviden, no es el mar solo, siempre está relacionado con el mar. Piensen ustedes lo que significó en el pasado atravesar el Atlántico, sobre todo para aquellas personas que se iban a América de peregrino, que iban buscando nuevas tierras, que iban a trabajar. Algunos no, muchos no volvían. Hoy nosotros lo hacemos en un avión, lo hacemos rápidamente. Pero antes, ir en barco, lo que suponía. Un viaje a Venezuela en barco tardaba
pues sus 15 días, de 15 a 20 días. Estamos hablando de los años 50, esa gran inmigración a Venezuela. Pero vamos hacia atrás, vamos a los años, 200 años antes, viajar en aquellas naves, a llegar hasta América, eso era toda una aventura. Entonces había que encomendarse a Dios, porque la travesía, en fin, era insegura. Por eso nace esas devociones, ¿no? La Virgen del Buen Viaje, el Carmen, San Telmo, y todos los que salían de un puerto rumbo a América pasaban por estas capillas, por estas ermitas, para conseguir del santo su protección. Y ahí que aparezca con el barco. Pero no solamente el barco, como decía, representa esa travesía, es también la iglesia. Si la iglesia está representada también por un barco, por una nave, que se debate en medio de un mar embravecido, y que el puerto es Cristo. Así que también hay que tener cuidado. Hay también una relación con la teología, también tiene ese sentido teológico. ¿Ya? Bien. Y otro santo, que quizás sea el más popular de todos, es Fray Escoba, San Martín de Porres. San Martín de Porres, ya se ha hecho algunas películas, una en blanco y negro, que la hemos visto todo. Curioso porque es un santo del siglo XVII, pero se vino a canonizar, creo que en 1963, muy recientemente. A partir de ahí surge la devoción a Fray Escoba. Por eso los que peinamos canas, tenemos que recordar la cantidad de información que nos llegaba a nuestras casas, esas imágenes pequeñitas que llegaban, ese que yo decía, ¿pero por qué ahora todo esto? ¿Quién es ese Fray Escoba? ¿Ya? Precisamente fue a raíz de su canonización, ¿no? Ese sería, digamos, los dos santos más populares, pero ni uno ni el otro es un San Antonio de Padua. No han llegado. Y los dominicos, si se han hecho populares, pues muy bien. Pero no por su culpa, no porque ellos han sido artífices de todo eso. Simplemente es porque el pueblo así lo ha querido. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es una de las poquitas representaciones que tenemos, ¿no? Luego había que hablar ya de estas representaciones que aparecen ya en lugares concretos, que son devociones muy particulares, muy locales, de comarcas, etc. Porque naturalmente de esas no vamos a hablar, estamos hablando de las más generales. En cuanto los dominicos, cuando los dominicos llegan aquí a Canarias, su preocupación naturalmente es la enseñanza, no cabe duda. Y crean los colegios, e incluso junto con los agustinos emprenden la Universidad de La Laguna. La lucha entre agustinos y dominicos fue bastante grande, porque querían tener pues el gobierno de la universidad, la primacía de la Universidad de La Laguna, de la futura universidad. Aquí los agustinos tienen más que contar, porque naturalmente fue una labor más agustina que de los dominicos. ¿Ya? Pero naturalmente los dominicos tenían una gran biblioteca, estamos muy bien formados, y la futura universidad tenía que nutrirse de todos esos libros de las bibliotecas conventuales. A los dominicos no se les podía quedar atrás. Los dominicos entregaron muchísimos libros a la universidad. De hecho, el fondo antiguo de la Universidad de La Laguna está constituido, buena parte, por los fondos de la biblioteca de los dominicos. De hecho, el libro de Hora, el famoso libro de Hora, ¿no? Que se cree que es nuestro incunable, que ha viajado tanto, que ha estado en tantas exposiciones, pues procede precisamente de ahí, de los dominicos, y se cree que fue pues, el libro de Horas de Isabel la Católica. Vamos a dejarlo ahí, que eso viste muy bien, pero es bastante antiguo, de la época de Isabel la Católica. Que sea el breviario de la reina, no lo sabemos, pero de la época sí. Eso vino hasta aquí, y eso era una joya para La Laguna como ciudad que ya se iba definiendo como ciudad cultural. Pues esos libros, cuando ustedes, si tienen la oportunidad de consultarlos, verán que no son libros
corriente, son libros de medicina, libros de filosofía, libros de botánica, libros de viaje, libros de ideología, naturalmente, ¿no? Procedentes de buenas editoriales, nada menos que de Plantino, de Cristóbal Plantino, que era uno de los mejores editores que tuvo Europa en la época de Felipe II. Él no era español, era belga, allí todavía están los talleres, y Felipe II le encargó muchísimos libros a Plantino. Entonces, las órdenes religiosas se iban nutriendo de todo esto, porque además enviaban mucho a América, ¿no? Los libros de Plantino, como de otros tantos, estaban muy bien confeccionados, muy bien ilustrados, con buenos grabados, no eran grabados corrientes, no eran grabados populares, eran grabados salidos de los juriles de grandes figuras de la Europa de entonces, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí una colección de libros estupendos. Cuando vemos todos esos libros, cuando los consultamos, podemos tener una idea de cómo pudo haber sido el convento de los dominicos de aquí de La Laguna, ¿ya? Que si nosotros nos fijamos bien, pues no tuvo ese renombre que tuvo, por ejemplo, los agustinos, donde están los agustinos, donde estuvieron, ¿no? El Cabrera Pinto, o los franciscanos. Es decir, que los dominicos siempre ocuparon como un segundo plano, pero plano desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista cultural estuvieron siempre en primera fila, ¿no? En primera fila. De hecho, los obispos, muchos obispos, piensen ustedes, por ejemplo, en García Jiménez, ¿no? García Jiménez pues, está enterrado en la Candelaria y bueno, pues era un obispo que fomentaba, y de hecho se le debe a García Jiménez que haya iglesias de la Candelaria en toda Canarias, ¿no? Para que los peregrinos que no podían venir a Candelaria, pues que hicieran la peregrinación, que cumplieran con esa promesa, pues en sus ermitas, en sus iglesias dedicadas a la Candelaria. Gran Canaria, nada menos, tanta cosa, pues nada menos que tiene toda la iglesia dedicada a la Candelaria. Y así podemos hablar de La Palma, de La Gomera, de Lanzarote, de Fuerteventura. En cada lugar hay una iglesia dedicada a la Candelaria, ermita o templo y sin parroquia, ¿no? Porque eso era también una promoción que hacía el obispo, ¿ya?, a los canarios, y naturalmente esto estaba pues, auspiciado por los propios dominicos, ¿ya? Bien, esto es una pintura moderna, ya más reciente, que está inspirada naturalmente en esa obra con la cual iniciamos la charla, ¿no? Una obra realizada en mármol, ¿no? Bien, es la imagen más cercana, ¿no?, a Santo Domingo. Una Sor Cecilia, que lo conoció, ella fue llamada, ¿no?, por el tribunal cuando se abrió el proceso de canonización de Santo Domingo. Entonces, ella contó lo que vio, y él decía, Santo Domingo, dijo, ese Santo Domingo no era alto, dice, medía unos 60, imagínense ustedes, qué bajito. Dice, era más bien rubio, con unas manos amplias, poderosas, dice, pero lo más que me llamaba la atención era su voz. Su voz era portentosa, llegaba hasta muy lejos. Claro, todos aquellos que entraban en la orden de predicadores tenían que tener muy buena voz para predicar, porque entonces no se predicaba, no había micrófono, no había luz eléctrica, eso se hacía a viva voz en las plazas, dentro de las iglesias, etc. Entonces se necesitaba gente muy bien formada y gente con muy buena voz. Todo eso de todas maneras se ejercitaba, ¿no?, en los monasterios, en los colegios, etc. Todo eso se ejercitaba, ¿no?, para poder predicar, porque sobre todo ante movimientos heréticos, si tú ahí no te podías defender bien, no conociendo las Sagradas Escrituras, sino también con muy buena voz, ¿no?, pues naturalmente estabas prácticamente perdido, ¿no?, porque los cátaros, los albigenses, estaban pero muy bien formados, ¿no?, muy bien formados. De hecho, los hábitos de las órdenes religiosas, como la de Santo Domingo, son reproducciones de la vestimenta de los campesinos de esas regiones. El campesino llevaba nada más que una túnica atada aquí, con el escapulario, se cubría la espalda, y esto porque el escapulario
no es el escapulario que nosotros vemos en la vida del Carmen, ¿no? Eso es un escapulario reducido. El escapulario es para cubrir la escápula, ¿no? La espalda. Se cubría tanto por la parte de atrás como por la parte de adelante, ¿no? Es esa parte que cuelga, ¿no? Que cubre. Bueno, entonces la gente, cuando llegaba un santo, lo que sea, siempre besaba, ¿no? El escapulario. Eso se fue complicando, entonces dijeron, mire señores, esto ya es medio cachondeo, vamos a hacerlo, vamos a representar el escapulario con esa forma, ¿ya? Que nosotros ya conocemos, pero eso es una cosa relativamente reciente. Bien. Entonces, y luego tenía la capucha. ¿Por qué? Porque mientras trabajaban, si hacía mucho sol o llovía, se cubrían. Entonces abrían los surcos. Y los cátaros, los albigenses, criticaban a los católicos la vida que llevaban, etc. Y ellos llevaban una vida sumisa, una vida de orden, una vida de entrega, una vida en silencio, una vida de estudio, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las órdenes religiosas se dieron cuenta de esto. Dice, la única manera de poder vencerlo es haciéndolo como ellos. Vamos a imitarle. La tierra es el mundo, la iglesia. Y entonces hay que ir con esos trajes, con esos atuendos, con esas vestimentas, y descalzo. La orden son las órdenes mendicantes. Y hay que vivir de lo que nos dan. Y hay que mantener el estudio. Y claro, con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Ya no eso. ¿Ya? Por eso, llegó un momento, decían, los primitivos frailes llevaban y vestían exactamente igual que los trabajadores del campo. Igual, no se distinguían, ellos se mezclaban, porque tenían que también que conseguir algo. Pero, con el tiempo, estos hábitos cambiaron. Entonces aparece ya el blanco, el negro para los dominicos, y el marrón y tal para los franciscanos y carmelitas, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el negro para los agustinos, etc., ¿no? ¿Ya? Pero el origen es ese. Porque naturalmente los cátaros era una fuerza muy fuerte, ¿no? Porque además los cátaros, saben ustedes, que no querían la Trinidad, esa doble naturaleza, Cristo, Dios, hombre, eso no lo veían claro, en fin, toda una serie de asuntos que naturalmente la orden de los dominicos intentaron ordenar, ¿ya? Encauzar, y prácticamente lo lograron. Ustedes van por el sur de Francia y verán que por el país cátaro, etcétera, porque efectivamente todavía queda eco de todas aquellas doctrinas de los cátaros y de los albigenses, todavía quedan por allí, ¿no? Es la zona por donde Santo Domingo trabajó, ¿ya? De duro, ¿ya? Y ya prácticamente no volvió a España, ya se fue a Italia y allí se quedó porque allí naturalmente estaba la sede de la orden, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso le decía, a veces aparece como en toisón de oro. ¿Por qué? Porque su madre, como vimos antes, procede de la casta real, ¿ya? Naturalmente una cosa, pues si Santo Domingo se viera como en toisón de oro, por supuesto que no le gustaría nada, ¿ya? Pero bueno, es lo que hay, lo hemos hecho así, por cariño, por respeto, etcétera, ¿no? Pero Santo Domingo de Guzmán, frente a San Francisco, no es un santo de devoción, apenas se conoce. San Francisco sí, pero Santo Domingo no. Es el santo intelectual, pero San Francisco, como santo de San Ignacio de Loyola, así, no son santos de devoción. ¿De acuerdo? Y San Francisco, fíjate, todavía queda, todavía está el Cristo, todavía está, no sé qué, pero de Santo Domingo apenas surge nada. O sea, eso murió, no se va la orden, murió todo. ¿Ya? Si ustedes quieren hacer preguntas, pues me voy cansando. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, en primer lugar, pues felicitarte fuerte por la disertación que creo que nos ha gustado a todos. Bueno, primero decir que Guzmán ya es hombre bueno,
Guzmán Sí. es un apellido, Sí, no tiene que ver nada con el inglés, con Guzmán, pero tiene la misma raíz, un apellido germano. visigodo, Sí, que como Rodríguez, Álvarez y no sé, y un montón. Bueno, después yo tendría que preguntarte, en Gran Canaria, en Terol, hay en funcionamiento un convento de monjas dominicas. sí, pero es más reciente. Pero están, vamos, está en... Y te puedo decir que están las dominicas de Geneto, y te puedo decir que está en muchos sitios. Pero estamos hablando de los dominicos históricos. Las dominicas de Terol son más recientes, nacen como Moreno. Te digo porque yo he estado. Más reciente. O sea, que hay más conventos. Además, la de Terol no aparece como convento, no es un convento. Es como la pureza de María, es decir, es un colegio, es residencia, vienen en comunidad, pero realmente no funciona como un convento, como tal convento. Lo que pasa es que en Terol le dicen el convento. Es como decir, lo que dicen es una barbaridad, pero está muy unido a todo esto. Hablando de la relación que tienen los dominicos luego, ¿no? Cuando salen a predicar, cómo van creando, ¿no? Tradiciones, etc. ¿Por qué se llama el monasterio, el restaurante del monasterio allá en Los Reales? Porque le gustó al dueño. No. Allí hubo ningún monasterio. Ojalá. Allí hubo una casa que era de los agustinos y entonces allí guardaban todos los productos de todas esas tierras que ellos tenían por allí. Iban a buscarlos y iban para acá. Con el tiempo, la gente asociaba, ahí van los frailes, un convento. Allí permanecían los frailes, un convento. Los dominicos iban a la Matanza y a la Victoria de Centeno. Iban a esas grandes haciendas. Pues una de esas haciendas, la hacienda de Guía, la gente dice el convento. Y es porque allí estaban los dominicos. Pero los dominicos nunca formaron un convento allí. ¿Sabes? Bueno. Lo que quería decir también es que en La Palma estuvieron los dominicos, pero tuvieron una filial en García que se llama todavía Santo Domingo. Santo Domingo se llama porque hubo una filial de monjes en García que el monasterio desapareció, pero queda la capital de esa García que es Claro, por eso está Santo Domingo de García, ¿no? Claro, porque... Hubo dominico. Sí, porque ellos hacían casas, entonces permanecían cierto tiempo allí. Claro, porque tenían también territorio allí. Claro, tenían terreno. Entonces ellos permanecían allí. Claro, hoy se hace muy rápido, ¿no? Tú vas allí con el coche, tú vas, lo resuelves todo y regresas otra vez al convento. Pero entonces la situación era distinta. Había que ir allí caminando o bien por barco, entraban, etcétera, ¿no? Eso tú bien lo conoces. ¿Ya? Entonces permanecía cierto tiempo. Claro, ese cierto tiempo trae consigo que luego los habitantes digan el convento. En La Gomera, en Chipude, hay también una casa que lo llaman el convento. Y estuvieron los dominicos, fíjate tú por dónde. Por eso se llama la iglesia de la Candelaria. Es que allí, la capital de García es Santo Domingo. Fueron muchos monjes que estuvieron, no lo hago yo, habla Fructuoso. Sí. Lo conocieron en la época. Ya. Un montón de monjes que iban a García y tiran terrenos. Y luego se volvieron a Santa Cruz de la Palma. Y la capital es Santo Domingo. Y la iglesia se llama Nuestra Señora de la Luz y de Santo Domingo, además. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero también los dominicos iban por pan de guerra. O sea que se ve que la categoría que tuvo los dominicos. Sí, por supuesto. Hasta que llegaron los jesuitas, los dominicos tenían la primacía, ¿no? de la cultura y de todo eso. O sea, ellos creaban colegios y además creaban colegios precisamente en esos lugares. Y a veces había un dominico dando clase ahí. ¿Ya? Es una labor que fue realmente interesante. En otros sitios, por ejemplo, en el sur, en Areje no hubo convento dominico, hubo franciscano, pero cuánta acción de los dominicos hubo allí. De hecho, en la iglesia parroquial, la iglesia de Santa Úrsula, hay una capilla dedicada a los dominicos.
perdón, al Virgen del Rosario. Y está la Candelaria, ¿ya por dónde? La copia que se dice que es copia de la que desapareció, la Candelaria, que viene de la casa de los marqueses de Adeje y Conde de la Gomera. Pero curiosamente, la orden de los dominicos a veces se reunía en la casa fuerte para sus capítulos. Y estaban protegidos por la casa fuerte. Y en fin, cuando se pierde la Virgen de Candelaria, los dominicos, ¿qué hacen? Hablan con la casa fuerte a ver si podían subir la Virgen de Candelaria que ellos tenían allí, que era copia. Y dijeron, no, esto no sale de aquí. ¿Ya? Porque claro, los franciscanos, pienso yo, que lo que querían era distraer y llevarse la devoción de la Candelaria hacia Adeje. Pero esto es una cosa interna. Estas son las batallas internas, claro. Los franciscanos dicen, se les fue la Candelaria, ahora verá, tenemos la copia, toda la devoción va ahora al sur. Claro, estaba la casa fuerte era eso, un emporio, y lo podía sostener, pero no fue así. Los franciscanos no dejaron salir a la Virgen de Candelaria de allí. Entonces fue cuando hablaron con Fernando Esteves para hacer la imagen actual. Así que estos son los movimientos más o menos de estas órdenes religiosas. ¿Ya? ¿Y qué más? Sí. El escudo de los dominicos, Sí. la azucena es un símbolo de los dominicos y la flor de lis es otro Sí, símbolo de los pertenece a la casa, por esa procedencia de la Casa Real. Pero hay una cuestión que me olvidaba, y gracias por recordarlo. El escudo de los dominicos es el escudo de la casa de la madre, es decir, el escudo familiar de la madre. No es del padre, no son de los Guzmanes, es de los Asa. ¿Ya? Aquí lo tenemos, que es este, que luego ellos ya transforman en blanco y negro con la flor de lis. ¿Ya? Porque indica naturalmente la categoría, ¿no? Este es el escudo de la casa de Asa, ¿ya? Que es el que los dominicos recurren a este escudo para formar el suyo. Ni siquiera se inventaron uno, ¿no? Como hicieron los franciscanos o los agustinos, sino cogieron el de la madre, ni siquiera el del padre. Entonces, esto es también una de las cosas, ¿no?, que vemos en estas representaciones, ¿no? Repito, la flor de lis por la tradición, por su origen, por parte de la madre, ¿no?, de la familia real castellana. ¿Qué más? A ver. Gracias a todos por haber estado aquí. Y bueno, a partir de ahora, fíjense más en Santo Domingo. Cuidado que el perro no les muerde. Y creo que esto es importante, ¿no? El podernos fijar, como yo digo a los alumnos, observen, fíjense ahora en las cosas, ¿no? Cuando llegan a un sitio, aunque no conozcamos, aunque no sepamos, pero eso es un producto, es por algo. Detrás hay una enseñanza, detrás hay una historia. No es lo que vemos solo, sino que detrás hay todo, una historia que está pesando, ¿no? Y eso es importante. Si el perro no está ahí por eso, la iglesia no está ahí por eso, es por algo, ¿de acuerdo? Y así prácticamente es todo. Es un lenguaje, ese lenguaje que lo hemos perdido, el lenguaje muy rico, ¿ya? Pero que lo hemos perdido. Pero curiosamente, la gente del 17, del 18, del 19 aprendía con esos lenguajes. El contenido de esos lenguajes ya hoy está perdido. Solamente nos queda la parte externa. Hoy la gente no sabe por qué San Domingo tiene un perro, o no sabe por qué San Francisco no sé qué, o porque fulano, mengano, no sabemos prácticamente nada. ¿De acuerdo? Eso conviene recuperarlo. Para eso estamos aquí. Nosotros queremos ser predicadores de la cultura, así que no se olviden. Sin perros, pero predicadores. ¿Ya? Bueno.